Tenemos un problema. Todo comenzó en un momento de vulnerabilidad por mi parte que me gustaría considerar como la crisis de los 20, en el que decidí comenzar a leer El poder de la hora. Mi misión fue un absoluto fracaso porque solo pude leer la introducción, porque era horrible. Y de hecho, en esta introducción me pareció encontrar una idea que es bastante preocupante y un poco terrorífica y que encapsula parte de la problemática del siglo XXI. Así que acompañadme a este vídeo, una crítica a la introducción del poder de la hora, que se puede resumir en la frase: la razón ha muerto y nosotros la hemos matado. Lo primero que hay que aclarar para poder hablar de este tema creo que es la cuestión teológica. La existencia o la ausencia de existencia de una divinidad es una cosa que lleva asediando al ser humano desde el árbol de los tiempos, y desde luego no voy a venir yo, chica de 20 años, unos pocos más que 20, a internet a decirle a nadie si existe o no existe ninguna divinidad. No tengo los conocimientos ni la conexión cósmica necesaria como para afirmar o desmentir ninguna de estas cosas. Por lo tanto, este vídeo no va de teología, no va de espiritualidad, es un debate sobre una idea y sobre el pensamiento crítico. Por lo tanto, igual que no puedo afirmar o desmentir la existencia o la falta de existencia de cualquier tipo de energía, divinidad, etc., tampoco puedo ni afirmar ni desmentir el contenido del poder de la hora, porque no lo he leído y porque, como he dicho, no me corresponde a mí, no tengo una conexión especial con el cosmos, no es mi caso, para bien o para mal. Pero sí que es verdad que leyendo la introducción en la página 30, para ser considerablemente exactos, el autor Eckhart Tolle dice lo siguiente: también puede ocurrir que te surjan preguntas u objeciones mientras lees. Probablemente se contestarán más adelante o tal vez resulten irrelevantes a medida que vayas profundizando en la enseñanza y en ti mismo. No leas solo con la mente. Observa cualquier respuesta emocional mientras lees y la sensación de reconocimiento que surge en tu interior. Y a mí esto sí que me parece digno de crítica y súper problemático. De hecho, yo he estudiado comunicación corporativa y relaciones públicas, comunicación política, comunicación de crisis, y si entiendo de algo es de persuasión. Y esto es peligroso a un nivel considerable. Para comenzar, vamos a partir de un supuesto de buena voluntad, ¿vale? Este va a ser el principio de nuestro pequeño debate. Supongamos que Eckhart Tolle, el autor, es el ser más filantrópico que ha pisado el planeta Tierra, que genuinamente tiene la mejor intención de todos y cada uno de sus lectores en mente, y que todo y cada una de las palabras que aparecen en este libro son verdad absoluta, total, completa, ¿vale? Si partimos de la premisa de que tienes que apagar tu pensamiento crítico para poder alcanzar este conocimiento filantrópico, bien intencionado y verdadero, ¿qué defensas te van a quedar cuando leas el próximo libro de autoayuda o espiritualidad, o llegue el próximo gurú espiritual y te diga que confíes en sus palabras porque a través de cerrar los ojos y escucharle vas a alcanzar una iluminación que otros a través del sentido crítico no pueden alcanzar? ¿Y qué pasa si este libro o esta persona no tienen las mejores intenciones en mente? ¿Qué tipo de defensa te queda? La respuesta más evidente que me viene a la cabeza cuando hablamos de esto en base a alguien que realmente haya interiorizado este concepto que nos presenta Eckhart Tolle sería la siguiente: mis respuestas emocionales me hacen reconocer que es verdad. Y esto no tiene ningún tipo de sentido. En neuromarketing se estudió
que cuando tú expones a una persona a una pieza de contenido informativo, la persona capta la información a través de los sentidos y posteriormente esa información es procesada por la corteza prefrontal, que se encuentra en esta parte del cerebro. La corteza prefrontal forma parte de la corteza cerebral, que es nuestra parte del cerebro, digamos que más nueva, más lógica, más racional, más evolucionada. Bien, en esta corteza prefrontal la persona puede criticar la idea, contraargumentarla, razonar, emplear la lógica y posteriormente la persona actúa. Ahora dejad que os presente a Ledoux. ¿Ledoux? Sí, Ledoux. Ledoux fue un neurocientífico que descubrió que cuando tú coges a una persona y le presentas una pieza de información, etcétera, emocional, un contenido emocional, la persona capta la información a través de los sentidos. Sin embargo, la información se procesa en la amígdala, que es esta parte del cerebro, si no recuerdo mal, que forma parte del sistema límbico. Una vez procesada en la amígdala, que es rápido, entra, sale, la persona actúa. Por lo tanto, en ningún momento el estímulo atraviesa la corteza cerebral y por lo tanto no se toman decisiones lógicas. ¿Dónde vemos esto? En los titulares de las fake news, que intentan captar nuestras emociones, en gran parte de los argumentos que polarizan nuestra sociedad, etc. Sin embargo, si tal vez este argumento neurocientífico se nos queda demasiado técnico, podemos usar un argumento de andar por casa que creo que todos vamos a entender. A mí me encanta la tarta de queso. De hecho, me gusta tanto que yo siento que es buena para mí. Sin embargo, si voy ahora al frigorífico y me como una tarta entera de queso, cosa que haría placenteramente, la verdad, y me haces un análisis de sangre después, encontrarás un pico de glucosa, un pico de insulina. Si sigo haciendo esto, posiblemente me diagnostiquen diabetes de aquí a pocos años. Y si pudiésemos calcular cuánto tiempo le he restado a mi vida, tal vez nos sorprenderíamos. Este precedente de credulidad a favor del autoconocimiento, aunque no tiene mucho sentido porque se supone que llegamos a conocernos a nosotros mismos a través de cuestionar nuestras acciones y emplear nuestra razón y contrastar que nos cuadra y que no, o la iluminación, o la felicidad, todas estas promesas que se nos hacen bajo la premisa de que debemos confiar con los ojos cerrados, también se dan en muchas religiones. De hecho, esto me genera un leve conflicto, puesto que invitan a sus devotos y creyentes a dejar de lado la mente racional. Cabe decir que si partimos ahora del supuesto de que hubiésemos sido creados por Dios con unas neuronas perfectamente funcionales, capaces de hacer una sinapsis neuronal válida y funcional, me resulta un poco extraño que las religiones del mundo o la espiritualidad descarte la racionalidad como una forma de llegar a esa conexión espiritual o a ese entendimiento de la divinidad. De hecho, conozco la respuesta a esta cuestión que darían bastantes personas religiosas, y es la siguiente. Dios le dio la capacidad de razonar y dudar al hombre para poner a prueba su fe. Honestamente, yo no considero que la fe sea algo negativo. De hecho, creo que en muchos casos es necesaria para sobrevivir a la vida. Pero sí que tengo unas cuestiones que me gustaría acabar de encajar. Vamos a hablar de Descartes y del círculo cartesiano. Descartes se plantea si todo aquello que ve y piensa es real. Para él, la única forma de que aquello que ve, toca y siente sea mentira es la existencia de un genio maligno que ha creado una ilusión que le engaña, algo así como un Loki del siglo XVII. Sin embargo, esto la verdad es que es un concepto un poco desagradable, y Descartes opina que si precisamente todo aquello que toca es real, es por la existencia de un Dios que no permitiría que viviese en ese engaño debido a la propia definición de Dios. Este es el círculo cartesiano.
que en sí mismo es un círculo lógico aislado en su propio microcosmos, pero vamos a utilizarlo de base. Si partiésemos de ese supuesto de que cualquier divinidad tiene que encajar con nuestra definición de una divinidad, ¿realmente querríamos una que nos invita a dejar de lado nuestra lógica, las cosas que vemos, nuestro sentido racional y que permite la ambigüedad, la disonancia cognitiva y que nos sometiese a esa tensión constante fruto de que nuestros pensamientos y la realidad no concuerden? La respuesta es a gusto del lector. Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, la cuestión teológica es verdaderamente irrelevante, puesto que las personas que recurren a este tipo de lecturas son personas que se encuentran, como he dicho previamente, en momentos de vulnerabilidad y que deciden creer en esta promesa que hacen los autores de estos libros de que ellos poseen un conocimiento incognoscible, un conocimiento inalcanzable por los otros y que para obtener los beneficios de ese conocimiento o ese conocimiento, lo único que tienes que hacer es coger tu sentido crítico, tu capacidad de razonar, tu capacidad crítica, meterla en una caja y entregársela con un lacito. Que es una cosa que si lo deseas, perfectamente puedes hacerlo y es válido. Sin embargo, yo creo que el pensamiento crítico es de vital importancia en nuestras vidas, porque al final, cuando nos levantemos cada mañana, somos nosotros quienes tendremos que hacer frente a las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Y creo que es muy importante que, puesto que tú vas a hacer frente a esas decisiones, seas tú quien decida cómo quieres vivir y en qué quieres creer, conscientemente, en lugar de simplemente dejarlo a un salto a ciegas en las palabras de otros, sean autores como Eckhart Tolle o sea este vídeo. De hecho, como decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, no existen malas ni buenas influencias, porque influir en alguien es darle nuestra propia alma. Ello hace que no piense con su verdadera mente y que no sienta sus pasiones naturales. Sus virtudes no son reales para él. Sus pecados, si es que existen, son algo prestado. Se convierte en el eco de una música extraña, el actor de algo que no ha escrito por él. Dado que esto es lo que pensaba Oscar Wilde de la influencia y la influencia, ser influenciados en cierta medida es inevitable, imagínate lo que pensaría de la abnegación. Dicho esto, os recomiendo mucho el retrato de Dorian Gray. Es un libro muy interesante y podríamos hablar de él en el futuro. Dejadme en comentarios si os interesa. Adiós, que os ha grabado, por favor.